con un dirigente que es muy interesante y que, a ver, como negocia con una patronal que negocia con otros gremios, si los otros gremios le aceptan, es como que de alguna manera lo atan de pies y manos. Porque la patronal después le dice, ahora voy a aclarar de quién se trata, y si yo te doy, subo de lo que ya los otros dos gremios aceptaron, así uno de ellos haya sido en desconformidad. Estoy hablando de la patronal santafesina, el gobierno de Santa Fe, estoy hablando de ATE y UPCN. UPCN aceptó sin protesto, ATE tengo entendido que aceptó con protesto. En el gremio de los docentes, el gremio de SADOP aceptó, yo no sé si se llama bajo protesto, pero algo parecido, y está en línea para conversar con nosotros Rodrigo Alonso. Rodrigo es el secretario general de ANSAFE. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día para vos, también para toda la audiencia. Gracias. Bueno, decía que por las razones, no sé, ahora después te quiero escuchar a vos, yo hacía un panorama, bueno, llegan a las medidas de fuerza que va a ser este miércoles y el gremio docente, no sé si es para todos los trabajadores del ámbito de la administración pública, pero sí tengo claro que los docentes pierden el presentismo y pierden, bueno, un dinero que el gobierno les da para que no haya paro. Lo que descuenta el día de paro, el Exacto. día que uno no asiste, ¿no? Que tiene una implicancia muy fuerte en el salario, en salarios tan deprimidos como tenemos Claro. las trabajadoras y los trabajadores de la educación. La verdad que estamos muy preocupados por las políticas del gobierno, estamos muy preocupados. Entonces me pareciera que lo más importante y la gran preocupación es si los docentes hacemos paro, eh, si hay clase o no hay clase, cuando en verdad la preocupación debería ser empezar a llevar adelante políticas que tengan más que ver con las necesidades que tiene la escuela pública, que tenemos los docentes en la provincia de Santa Fe, porque pareciera que lo único que le interesa al gobierno es la presencialidad, que es sumamente importante la presencialidad. Te lo digo como maestro de grado, la presencialidad es fundamental. Ahora, con la presencialidad, ¿se lleva adelante de manera satisfactoria un proceso de aprendizaje? No, con la presencialidad sola no. Si no hay condiciones, si vos no tenés una buena infraestructura escolar, si no tenés materiales didácticos para trabajar, si no tenés formación docente en servicio para que los maestros tengan nuevas estrategias para aplicar en el aula, si ese estudiante no está, si está mal alimentado o bien alimentado, tiene una influencia directa en los aprendizajes, si el docente está en buenas condiciones para llevar adelante ese proceso o no, si tiene buenos salarios, todos estos elementos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno de la provincia ha dinamitado todos estos elementos, porque tenemos salarios más cerca de la línea de la indigencia que de la pobreza, porque tenemos que ir enfermos a trabajar, porque la infraestructura escolar no mejora, porque la situación de nuestros estudiantes en materia alimenticia tampoco. Bueno, ya hay elementos que están claros que está perjudicando los procesos de aprendizaje, que es lo que debería preocuparle al gobierno. Es decir, como alguna vez la política lo dijo, ¿no? La presencialidad es condición necesaria, pero no alcanza. Exactamente. Y creo que el gobierno lo que ha tomado como definición es atacar a los docentes con un claro objetivo de que no hagamos paro, pero en verdad lo que debería preocuparse es de llevar adelante ese contrato electoral que tuvo con todos los santafesinos. Y yo creo que estaría muy bueno poder recordar cómo el gobierno a todos los santafesinos nos dijo todo lo contrario de lo que está haciendo. Nos dijo que iba a haber cláusula gatillo, que no íbamos a perder ante la inflación, que se iban a respetar todos nuestros derechos, los de los activos y también los de los jubilados, que se iba a respetar el 82% móvil, que iba a haber diálogo y acuerdos en materia educativa. Bueno, nada de esto está sucediendo. Por eso se explica el malestar.
Claro. Por eso, cuando hay una asamblea donde 20.000 docentes participan, más de 17.000 rechazan una propuesta paritaria que indudablemente está muy Ahora, lejos de las expectativas que tenemos los docentes. una pregunta técnica. ¿Cuántos son los docentes en la provincia? Afiliados a Sí. la ANSAFE, Ujú, 50.000, pero lo que ujú. pasa es que hay que tener en cuenta que solamente las medidas de acción directa la votan los afiliados activos, que son 35.000 aproximadamente. Perfecto. No, ¿sabes por Sí. qué te preguntaba esta precisión, Rodrigo? Porque yo Ujú, veía, no recuerdo a nivel de la provincia general, pero acá, en Ansafé, Rosario, el rechazo fue de ujú. 90 y, creo que 96 y algo por ciento. Entonces yo me preguntaba a Sí, mí misma, exactamente. así, ¿no? Con este rechazo es imposible que después concurran, suponete el miércoles, a los colegios. Mm. Pero la realidad muestra que a pesar del rechazo, luego concurren a los colegios, no sé en qué medida. Y lo que pasa es que eso también, analizar el nivel de adhesión a las medidas es muy complicado cuando vos, Claro, estás atado de pie y volvemos al mano. principio, no, estás atado Sí. porque gran parte de tu salario lo terminas perdiendo, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, eh, pero igualmente yo tengo que decir que en los últimos paros fue aumentando el nivel de adhesión. Ah, mira, mira. Y esto es una característica que también hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Ujú. O sea, Porque que esta alguien, etapa que a estamos pesar de... atravesando, No, perdón. Sí. esta etapa que estamos atravesando es muy similar a una etapa que hemos vivido, por ejemplo, en la década de los 90, en donde eh, también el presentismo, que en ese entonces era el 25% de salario, hacía de que los paros no tenían ese nivel de adhesión al que estábamos acostumbrados. Pero creo que paulatinamente fue aumentando ese nivel de adhesión, que es lo Ujú, que nosotros estamos observando acá. Es más, lo observamos con tantos compañeros que están dispuestos, votan el paro y tratan de sostenerlo, ¿no? Con ujú, dificultades, pero que lo tratan de sostener. Entonces nosotros sí creemos de que hay un nivel de adhesión a la medida de fuerza, pero que también yo creo que hay un gran nivel de rechazo a las políticas educativas del gobierno provincial, que creo que es lo que se tiene que leer y que el ujú. gobierno tiene que leer, tiene que dejar de imponer políticas y empezar a escuchar un poco más lo que estamos planteando los trabajadores. ¿Cuál es hoy, vos nombraste los 90 que representaba el Ujú. 25% del salario? Hoy lo que el gobierno les da por el presentismo, más o menos cuánto representa en Es un porcentaje. 15% aproximadamente. Ajá, claro. Lo Estas que pasa preguntas... que es más difícil hacer la comparación Sí. porque también hay un premio trimestral. O Ah, sea que además del mensual, hay uno que es trimestral. Entonces, por eso es más complejo hacer una comparación. Pero tiene una incidencia muy fuerte. Mira, mm, cuando los salarios están tan deprimidos, esto como premio termina siendo una extorsión, claro, porque por más mínimo que sea, cuando vos estás más cerca de la línea de indigencia que de la pobreza, claro. vas a necesitar por lo menos esos pesitos más que te ayuden a tratar de llegar a fin de mes. Entonces, me parece que el gobierno está llevando adelante esa política que es sumamente peligrosa, María Arminia, y Mm, yo te voy a decir en qué es peligrosa. sí. Es muy peligrosa por el efecto que tiene en la salud de los docentes y en los procesos de aprendizaje. Ujú, Docentes que embarazadas, cuyo médico le dice hay que hacer reposo y van igual a trabajar mm, porque necesitan ese plus salarial. claro. Docentes oncológicas. Y el otro día una compañera me decía, yo tengo que hacerme las quimioterapias el viernes a la tarde para no perder el premio. Mirá Mm, lo que hemos mm, llegado. mm. Es vergonzoso esto. Y ahora la otra pregunta sería, ¿está bien que un docente que no esté en condiciones esté frente a un grupo de alumnos?
Claro, No, claro. está muy mal. Entonces yo creo que el impacto de esta política es un impacto sumamente peligroso para la salud del docente, pero también para el proceso de aprendizaje. Claro, claro. Rodrigo, te lo he dicho y lo digo públicamente, me gusta mucho conversar con vos porque no le haces asco a ninguna pregunta, vas al fondo de la cuestión, reconoces la importancia que tiene que los docentes Ujú. estén en las aulas. Ahora, esa importancia es cuando un docente está plenamente frente a su tarea, ¿no? Que es Sí, enseñar. claro. Tal vez el ejemplo que vos das sea extremo, que una docente deba hacerse quimia un viernes porque en esas condiciones más que nunca necesita del plus Ujú, económico y ujú, para no perderlo. Ahora, cuando ustedes se sientan a la mesa con los ministros del área, esta ujú. charla, porque yo creo que tu calma en expresarse también debe estar sentado en esa mesa. ¿Qué te dicen cuando vos planteas cosas como esta? Lamentablemente nada, porque la mesa de discusión no es una mesa de discusión. Es una mesa en donde se plantean los temas y donde no hay debate. Cuando son las reuniones o las primeras reuniones antes de una propuesta, y después el gobierno lo que hace, comunica una propuesta que no es construida con los trabajadores, ni toma los elementos que planteamos desde los sindicatos docentes, sino que es una imposición. Mm, Y entonces yo creo que acá hay otra preocupación, ¿no? Creo que la preocupación tiene que ver con un gobierno que habló muchísimo del diálogo, del debate, del consenso, que lo sigue hablando, ¿no? Ahora va a haber una reforma previsional y ujú, lo primero que dicen los funcionarios es, tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso. Ahora, si tiene que haber diálogo y consenso y debate, ¿por qué con los trabajadores hay imposición? ¿Por qué con mm, los trabajadores no se dinamita el ámbito paritario? Un claro. ámbito que debería ser de una negociación colectiva entre partes. Y el gobierno lo único que hace es imponer una propuesta y claramente vos la rechazás, no es que te vuelven a convocar, no es que nuevamente vamos a discutir a ver de qué manera podemos contemplar las expectativas que tienen los trabajadores, no. El gobierno saca un decreto y sigue para adelante sin importar el impacto que tiene cada una de las definiciones que toma. Entonces, yo creo que ahí están también las grandes preocupaciones, ¿no? Un gobierno que tanto habló del diálogo y que lo que está haciendo es imponer. Y eso está muy mal. Rodrigo, como siempre, un gusto conversar con vos. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un gusto. Que tengan buen día. Un abrazo. Gracias. Bueno, el titular de ANSAFE, Rodrigo Alonso, dándonos, a mí particularmente me gusta mucho, de un lado, de otro, de lo que fuera, cuando la gente se expresa con serenidad, con fundamento. Después te puede gustar o no, porque vos podés decir, bueno, no, pero fíjate que había, no sé, creo que eran tres docentes para un cargo, eso es un dinero que era en las arcas de la... Podemos discutir, y eso lo debieran discutir en la mesa. Eso lo debieran discutir en la mesa. Mirá, de esta forma no se puede. También pueden discutir en la mesa, no, ustedes por cualquier cosita hacían un paro, vamos a poner otras reglas. Todo eso se puede discutir en una mesa, porque cuando hay diálogo hay posibilidades de consenso. Cuando hay imposición hay bronca. Y quieren que les diga algo, y esto va más para el gobierno que para los trabajadores. Vos podés lograr estos resultados a fuerza de decir, bueno, vos necesitas ese plus en el bolsillo, entonces lo querés, lo tenés, pero tenés que estar ahí a cualquier precio. Pero ojo, porque cuando eso, la bronca se agiganta, y después hay que votar, porque gracias a Dios todavía estamos en democracia. Entonces, se lo digo con toda humildad al gobierno, ¿eh? No me siento dueña de nada. Pero ojo, porque los docentes fueron parte, me da la impresión, de los votos que el gobierno tuvo. Los trabajadores públicos fueron parte de los votos que el gobierno obtuvo. Pongo un punto y aparte, no quiero mezclar porque no estoy diciendo lo mismo. Ahora me voy a referir un minutito más al gobierno
nacional. Creo que esta noche Pañi, que es uno de los, si mi información es buena, está, tiene esto es al margen, ¿no? Yo no me dedico a los chismes, pero sé que tiene una pareja nueva, una chica joven, qué sé yo, está viajando por Estados Unidos con su novia. Eso es la información que dispongo. Por lo tanto, me parece, quizás, tal vez, no sé si llegaba para el programa de esta noche. Tal vez se fue el fin de semana. Bueno, digo Pañi, digo Viviana Canosa y pido disculpas porque estoy hablando de memoria, no me acuerdo, Jalil, algo así, es el otro colega del Destape, que son los denunciados. Hay muchos periodistas a los cuales son señalados. Estos tres son denunciados por cosas que no dijeron en su mayoría. Por lo que yo escuché, no debiera haber motivo para que prospere esa denuncia que hizo el presidente. Por el camino del odio no se consiguen votos. El camino de la bronca es distinto y lo podés utilizar como lo utilizó en forma inteligente. A mí no me gusta, pero no puedo dejar de reconocer. Lo utilizó en forma inteligente el gobierno, el por entonces candidato Milei, y consiguió la anuencia no solo de los sectores jóvenes y especialmente de los varones, de mucha gente que decía: estoy harta de este gobierno, del otro, de esto, de los políticos son todos iguales, se llenan la boca hablando y lo único que hacen se cuidan entre sí, y ellos viven bien y nosotros vivimos mal. Como gran síntesis. Ahora, cuando vos sos presidente, Milei, yo lo confesé, yo no lo voté. Porque lo conocí más, porque fue agresivo conmigo. Yo no salgo a hacer denuncias públicas. Viste que los periodistas del interior somos un poco distintos, ¿no? No vivimos del minuto a minuto, ni mucho menos. Ahora, yo viví su agresión. Entonces dije, yo no puedo votar a alguien que me agrede. No tengo ganas. No va conmigo. Muy bien, pero la gente lo votó. Entonces, hoy es mi presidente. Javier Milei es mi presidente, porque es el presidente de los que los votaron y de los que no lo votaron o no lo votamos. Ahora, ¿eso le da derecho a agredirnos permanentemente? No. Las elecciones estas que estamos analizando no le va tan mal, pero tampoco es maravillosa, Vamos a ver en octubre si la gente que lamentablemente creyó en un proyecto y después se desvirtuó, lo va a votar. ¿Que había que hacer transformaciones? Las había que hacer y las hay que hacer. Pero como decía Rodrigo recién, Alonso, que la presencialidad es una condición absolutamente necesaria para que los chicos tengan clase, no es la única. Que baje la inflación es una condición absolutamente necesaria para estabilizar una economía, pero no es la única. Voy a vos, querido Nico. Marcos, ¿cuál es la gota?